Recording in progress. Bueno, muy bien. Entonces ahora eh, vamos a mirar una cosa. Primero que todo, si yo entonces voy a evaluar el momento de inercia de una esfera alrededor del eje Z, entonces yo ya sé que esto es una integral triple sobre una esfera sólida. Esto será una integral triple de el radio de giro al cuadrado, el diferencial de masa. Pero nosotros ya, digamos, hemos llegado al acuerdo que como la densidad volumétrica de masa es igual al diferencial de masa por unidad del diferencial de volumen, ¿cierto? Entonces, acá tendríamos que esto sería que el diferencial de masa sería la densidad volumétrica de masa por el diferencial de volumen. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, eh, digamos que el radio, acá, el radio de giro es, no es tan, o sea, no es difícil de determinar, pero hay que pensar un poco. Entonces, yo voy a considerar esta sección esférica de acá y me voy a mover en el sistema esférico de coordenadas. Es más, hagamos una cosa. Primero definamos de nuevo el sistema del sistema esférico de coordenadas de esta forma. Entonces, yo quisiera representar un punto X, Y en el sistema esférico de coordenadas, ¿cierto? Entonces, esto es X, Y, Z, ¿ok? Y yo acá tengo, voy a representar este punto. Esto sería el punto X, Y, 0. Si yo le doy una altura a este punto, pues estaría representando el punto X, Y, Z, ¿ok? Donde esto es la coordenada X, esto es la coordenada y yo puedo determinar la distancia radial que hay desde el origen hasta el punto a representar. Ahora, la idea es utilizar algunas variables que sean características de la simetría esférica para representar también este punto. Entonces, primero, una característica de la simetría esférica es el radio. Entonces yo a este radio de acá lo voy a llamar R minúsculo. Y voy a proyectar este radio. Si yo proyecto este radio sobre el plano XY, entonces voy a obtener la siguiente proyección. A esta proyección de acá la voy a llamar R mayúscula. Y ustedes pueden ver con claridad que esa proyección forma un triángulo rectángulo con eh, el eje X y con la proyección del eje Y. Entonces esto sería X, esto sería Y, esto sería R. Ahora aquí otra variable que pintaré en azul también me sirve para especificar una coordenada esférica, me sirve el ángulo que forma la proyección del radio sobre el plano XY con el eje X. Entonces, la proyección del radio sobre el plano XY es R mayúscula y ese R mayúscula forma un ángulo polar de phi con el eje X. Listo. Esto es phi. Muy bien. Entonces, de acá yo puedo sacar las siguientes ecuaciones. R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Listo.
tenemos que X es igual a R coseno de phi. Y tenemos que Y es igual a R por el seno de phi. Listo. Muy bien. Entonces, ahora voy a definir la última variable que tiene relevancia en la simetría esférica y es el ángulo teta. Resulta y acontece, entonces aquí es donde va lo importante, que como, a ver, yo voy a coger y voy a pintar en verde, voy a pintar en verde esta línea paralela al plano, perdón, esta línea paralela al XZ, al eje Z. Listo. No me está quedando bien paralela. Segundo. Muy bien. Y en paralelo estaría el eje Z. Por lo tanto, el radio, que sería la distancia que hay del origen al punto que yo quiero representar, el radio sería una transversal que corta estas dos paralelas. Por lo tanto, por ángulos alternos internos iguales, este ángulo de acá sería también teta, y allí entonces ya formaríamos otro triángulo rectángulo, que sería el siguiente. Entonces, este sería el radio R minúsculo. Esta sería la proyección del radio R minúscula sobre el plano XY, esta R de acá, ¿cierto? Y la altura a la que se encuentra el punto sería Z. Esta altura, por lo tanto, es Z. Listo. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Este ángulo de acá va a ser teta. Listo. Y de acá tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos que R minúscula al cuadrado es igual a R cuadrado más Z cuadrado. Tenemos que Z sería igual a rho por el coseno de teta. Y tenemos que R sería a R minúscula por el seno de teta. Listo. Resulta que este R de acá es un R que es muy relevante para evaluar el momento de inercia alrededor del eje Z de la esfera. ¿Por qué? Porque resulta que ese es el radio de giro. Ese es el radio de giro de la esfera alrededor del eje Z. Observen que ese es el radio de giro. ¿Sí o no? Muy bien. Un radio de giro que depende de teta. Naturalmente, porque dependerá de de la inclinación del radio con la que estemos trabajando. Entonces, aquí hay que comenzar a enumerar cosas. Yo esta ecuación de acá la voy a enumerar. Entonces, esta va a ser la ecuación uno, la ecuación 2 y la ecuación 3. Esta va a ser la ecuación 4, esta va a ser la ecuación 5 y esta va a ser la ecuación 6. Voy a reemplazar, voy a reemplazar 1 en 4. Entonces voy a colocar acá, let's replace 1 in 4. Si yo reemplazo 1 en 4, me va a quedar que R al cuadrado, que era R mayúscula al cuadrado más Z al cuadrado, esto me queda como X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y de acá yo puedo obtener que el radio de la esfera o de la representación esférica va a ser una función de X, Y, Z y, y esto será
x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1/2, ¿cierto? Muy bien. Ahora, voy a, voy a dividir la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, let's divide equations 3 and 4. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que y sobre x sería igual a r seno de phi sobre r coseno de phi. Y de acá, por lo tanto, la variable phi se- sería también una función de x, y, z, aunque no aparece z explícitamente, y sería el arco tangente de y sobre x. Muy bien. Ahora vamos a mirar otra cosita. Mm, voy a dividir 5 entre 6. A ver, permítanme, yo reviso una cosa. Si yo divido 5 entre 6, me queda que la tangente de teta es igual a z sobre r, o sea, z sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea, r seno de teta sería r coseno de teta. La tangente de teta, entonces sería r sobre z. Sí, listo. Entonces, hagamos eso. Let's divide expressions 5 and 6. Si dividimos expresiones 5 y 6, entonces nos va a quedar que la tangente de teta, esto no es otra cosa que r sobre z. Y de acá nos va a quedar que teta es una función f3 que depende de x, y z. Y esto no es otra cosa que el arco cuya tangente es la raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre z. Ya. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos tres relaciones para pasar de un sistema cartesiano a un sistema esférico. Es decir, este punto, la coordenada, yo la puedo expresar como r, teta y phi. Listo. Cuando yo hago un cambio de variable, cuando yo hago cambios de variable, también tengo que aceptar que los estoy haciendo por una razón de simetría, porque me va a ser más cómodo y más útil evaluar integrales en otro sistema de coordenadas debido a la simetría. Entonces tengo que identificar la simetría de la región o del volumen sobre el cual estoy integrando, ¿cierto? Una vez yo identifico la simetría o la región del volumen sobre la cual estoy integrando, entonces puedo identificar el sistema de coordenadas que me favorece. Y en ese nuevo sistema de coordenadas, el diferencial de volumen y el diferencial de área van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces, las primeras ecuaciones de transformación son estas. Transformation equation. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos
R igual a una función de X, Y y Z, y esto sería X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1/2. Tenemos phi como una función de X, Y, Z no aparece específicamente, explícitamente, pero igual. Esto sería el arco cuya tangente es Y sobre X. Y por último tenemos la variable teta como también una función de X, Y Z, ¿cierto? Y entonces esto sería el arco cuya tangente es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado dividido entre Z. Listo. Ahora vamos a buscar ecuaciones de transformación para ir de coordenadas eh, esféricas a cartesianas. Muy bien, para eso vamos a ver, tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3 y vamos a reemplazar la ecuación 6 en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Entonces, now, let's replace equation 6 into equation 2 and 3. Muy bien, entonces me queda que X sería igual a R coseno de phi, pero la ecuación 6 dice que R es igual a R minúscula seno de teta. Aquí esto me queda como R seno de teta coseno de phi. Digo que Y es igual a eh, R seno de phi, y esto sería igual a R minúscula seno de teta seno de phi. Y estas a su vez, esto observen que esto es una función G1 de R teta y phi. Y esta es una función G2 de R teta y phi. Listo. Ahora, para Z, bueno, Z está más fácil. A ver, Z acá está más fácil, porque Z simplemente me dicen que es em, R coseno de teta, ¿cierto? Entonces ahí ya Z está en términos de R y de teta, simplemente no está en términos de phi, y no tendría por qué estarlo. Entonces yo digo, a ver, ¿esa qué ecuación es? Esa es la ecuación 5. Entonces digo, from equation 5, it reads, muy bien. Entonces, Z es igual a R coseno de teta, lo que nos da una función G3, que sería función de R de teta, y no sería una función de phi explícitamente, pero digamos, ese es el canon de variables que nosotros estamos analizando, ¿cierto? Bien. Entonces acá tenemos tres ecuaciones de transformación también. Acá, estas ecuaciones de transformación que yo tengo acá, estas son ecuaciones de transformación de Cartesian to spherical. Y las ecuaciones de transformación no solamente cambian,
ojo, no solamente cambian el diferencial de área y el diferencial de volumen, también los operadores diferenciales como laplaciano que hemos visto en clase también se ven afectados por este cambio. Listo. Entonces, acabo de colocar transformation equations. Acá, from spherical to Cartesian. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Entonces, tenemos x será igual a una función g1 de r, teta y phi, y esto será r seno de teta coseno de phi. Muy bien. Y es igual a una función g2 de r, teta y phi. Y esto es igual a r seno de teta seno de, seno de phi. Listo. Y acá z será igual a una función g3 de r, teta y phi. Y esto será simplemente r coseno de teta. Listo. Muy bien. Ahora tenemos las ecuaciones de transformación. Es muy útil, o mejor dicho, ¿qué quiero yo saber? Estoy centrándome, recuerden que estamos tratando de trabajar metodologías que estén orientadas a resolver problemas, no a aprender a integrar ni a saber fórmulas, sino a resolver problemas. Y el problema que queremos resolver es que queremos evaluar el momento de inercia de una esfera, ¿sí o no? Ese es el problema que queremos resolver. Queremos evaluar el momento de inercia de una esfera. ¿Ok? Con el momento de inercia de una esfera, yo puedo hacer, entre otras cosas, puedo determinar quién rueda más rápido, si la esfera o el cilindro, ¿cierto? Que digamos ese es el problema central y ese problema se enmarca dentro del cálculo y la evaluación del momento de inercia para el cilindro y para la esfera, ¿cierto? Y esos dos problemas se resuelven usando integrales triples. Si ven cómo el contexto nos va llevando hacia el contenido, digamos que esa es como la idea. Es que queremos saber en coordenadas esféricas. What we want to know in spherical coordinate, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber principalmente el diferencial de volumen, ¿cierto? Que va a ser igual a HR por H teta por H phi por el diferencial de R por el diferencial de teta por el diferencial de phi. Y acá escribo where HR, H theta and H phi are known as scale factors. Bueno, no es por decirles yo les dije, pero esto estaba en un taller del primer corte. Les puse en un taller hallar los factores de escala. No sé si los hallaron o no. En otros contextos que vamos a ir trabajando, también vamos a considerar el diferencial de área. Después vamos a ir viendo que los diferenciales de área se hallan para uno de los parámetros constantes. Entonces yo puedo hallar, por ejemplo, el diferencial de área en coordenadas esféricas
para el radio constante y el diferencial de área para el radio constante, ¿cierto? Entonces, esto sería h teta por h phi por d teta de phi, porque acá no cambia el radio, ¿cierto? Por, por ejemplo, el diferencial de área para teta constante, esto se usa mucho en conos, porque los conos son una superficie para la cual teta es constante, ¿cierto? Entonces, esto sería HR, H phi por el diferencial de R por el diferencial de phi, ¿cierto? Y por ejemplo, el diferencial de área para phi constante, esto sería HR, H teta, DR de teta, ¿cierto? Entonces, ven que los diferenciales de área se caracterizan porque dependen de dos diferenciales de longitud. Pueden ser longitud, pueden ser rectilíneos o curvilíneos, como en el caso de las esféricas, ¿cierto? Ahora, hay otros, digamos, hay otros aspectos o hay otras estructuras matemáticas que a mí me interesa evaluar de las coordenadas en coordenadas esféricas. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo y sería, por ejemplo, el laplaciano. Laplacian in spherical coordinates. Bueno, pues resulta que acá el laplaciano en coordenadas esféricas, entonces queda en términos de los factores de escala. Esto sería uno sobre HR, H teta y H phi por la derivada con respecto a R, ¿cierto? Que multiplica, esto sería H teta por H phi, ¿cierto? Regálenme un segundo que necesito verificar en el buscador, necesito verificar lo siguiente, Laplacian in generalized coordinates, para saber que no me estoy equivocando aquí en un factorcito, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Mm, porque yo el laplaciano en coordenadas esféricas me lo sé. Lo que no recuerdo bien son los factores generalizados donde van, ¿cierto? Entonces, ese es lo que quisiera saber, pero acá, no, esto no me sale acá. Entonces, de pronto por imágenes. A ver, un segundo, chicos, por favor. Porque esto va a ser útil para cualquier sistema de coordenadas que nosotros trabajemos en el curso, que no solo vamos a trabajar uno. O sea, nosotros solamente vamos a trabajar esféricas, vamos a trabajar varios sistemas de coordenadas, ¿cierto? Entonces, y varios sistemas de transformación, que es lo que me estaba preguntando ahora el compañero Alfredo, ¿cierto? Entonces, yo creo que este video le puede ser útil a Alfredo. Regálame un segundo. Em, a ver, no. Porque acá, a ver, ¿cómo sería esto? Laplace operator
En factors of scale, a ver qué me aparece por acá. Y de pronto puedo buscar el operador de la plaza acá abajo, regálame un segundo. Operador de la plaza en geometría diferencial. Vamos a ver si por aquí es la cosa. No. Mm, a ver, aquí en coordenadas esféricas, este término me va a quedar R, no me quedaría R, un segundo, si eso es R por la derivada con respecto a R, creo que es. Sería uno sobre R al cuadrado. A ver, yo hago una cosa acá, chicos. Entonces, HR, H teta, H phi me va a dar R cuadrado. Estos son los factores de escala en coordenadas esféricas. Esto me va a dar R al cuadrado que multiplica el seno de teta, ¿cierto? Entonces eso sería el producto de los factores de escala. Si yo, a ver, si yo dividiera esto por el seno de teta, es como si yo dividiera esto. También puedo buscar acá scale factors in spherical coordinates. De pronto por ahí aparece más fácil esta vaina, a ver. Ah, yo veo aquí en Wikipedia. A ver, factores de escala. Ah, esto sería acá. Porque esto me da acá en R cuadrado, entonces esto tendría que ser acá por la derivada de HR, H teta, H phi, esto es R cuadrado seno de teta, me sale el seno de teta y se me cancela con el día al frente. Yo creo que esto podría ser así. HR, H teta, H phi por la derivada con respecto a R, ¿cierto? Entonces, más la derivada con respecto a teta. Bueno, pero entonces esto acá hay que dividirlo por algo. Creo que es HR por lo que se divide. Entonces, ¿por qué acá esto cómo quedaría? Entonces, esto quedaría como HR, H teta, H phi
dividido entre h teta, que sería r, y acá por la derivada con respecto a teta. A ver, si esto fuera así, se daría arriba r cuadrado seno de teta. No, no es así. Pero lo que me parece increíble es que yo no puedo encontrar la definición de Laplaciano en coordenadas generalizadas, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿no será que por acá coordinate system? A ver, generalized coordinates. A ver si me aparece por acá. Mm, Tiene que ver más con el lagrangiano. A ver. Bueno, este laplaciano se los quedo debiendo en coordenadas generalizadas. Yo quería que ustedes vieran que el laplaciano quedaba en términos de los factores de escala, ¿cierto? Entonces va a quedar, igual se los voy a escribir en coordenadas esféricas. Esto quedaría como 1 sobre r al cuadrado derivada con respecto a r, ¿cierto? De r al cuadrado por la derivada con respecto a r. Más 1 sobre r cuadrado seno de teta por la derivada con respecto a teta, que multiplica o que actúa sobre el seno de teta por la derivada con respecto a teta, más 1 sobre r cuadrado seno al cuadrado de teta por la segunda derivada con respecto a phi. Entonces también nos interesa el laplaciano en coordenadas esféricas, ¿cierto? En este momento necesitamos es el diferencial de volumen para calcular el momento de inercia de la esfera. Sí. Entonces, a ver, en ese orden de ideas, a mí sería muy útil para yo evaluar los factores de escala, yo definir un vector posición. Voy a definir un vector posición y lo voy a parametrizar en términos de r, teta y phi. Es decir, yo tengo por acá mi punto, que es el punto x, y, 0. Le voy a dar cierta altura a mi punto y lo voy a ubicar con un vector. Entonces, este es el punto x, y, z. Y el vector posición es un vector que va a este punto. Va a ser un vector R, ¿cierto? Digamos, este vector, el vector R, y R va a ser igual a lo siguiente, a X en Y más Y en J, ¿cierto? Más Z en K. Se está acabando el tiempo para este video, entonces ya nos vemos en el próximo video.